Esta adorable bebé japonesa se llama Mai. Su madre tuvo que ir a comprar cosas, así que le dijo a Mai que se quedara en casa. Mai se portó muy bien, solo se quedó en casa jugando al escondite, con sus amigos del barrio. En el supermercado Rosie escuchó a la gente hablar de un sospechoso que andaba por la zona. Ansiosa, corrió rápidamente a casa. Pero al llegar a casa, no encontró ni a Mai ni a los otros niños. Preguntó a los vecinos y se enteró de que sus hijos habían regresado, pero nadie había visto a Mai. Su marido Suzuki, al escuchar la noticia, también corrió a casa en pleno pánico. Denunciaron la desaparición de su hija a la policía. Mientras preparaba la ropa, Rosie notó que la lavadora estaba inusualmente llena. Miró dentro y gritó de terror. Resultó que Mai se había escondido dentro de la lavadora, quedó atrapada y se asfixió allí dentro. Pasó un año, pero el dolor no disminuía para nada. Cuando la abuela de Mai la visitó, encontró la casa desordenada, la habitación de Mai seguía exactamente igual que cuando la niña vivía. La abuela le aconsejó a Rosie que celebrara un ritual sagrado, con la esperanza de que el alma de la niña descansara en paz. Mientras Rosie estaba distraída, una ráfaga de viento se llevó el folleto. Ella lo persiguió, pero cada vez que estaba a punto de alcanzarlo, volaba más lejos. Llegaron a un mercado de antigüedades. Cuando finalmente recuperó el papel, Rosie vio una caja que contenía una muñeca muy parecida a Mai. Esa noche Suzuki se alegró al ver a su esposa sonriendo de oreja a oreja. De repente, vio una muñeca sobre la mesa. Rosie la mostró con orgullo, diciendo que la acababa de comprar en el mercado de antigüedades. La muñeca parecía demasiado real como una persona de verdad. Desde que tiene a la muñeca, Rosie se ha mostrado mucho más feliz y alegre. Le cortó las uñas con cuidado, le limpió la cara y le cortó el pelo. Esa noche al regresar a casa, su marido se horrorizó al ver una réplica de Mai en casa. Rosie llevó la muñeca a su sesión de terapia psicológica. Aunque su marido estaba preocupado, el médico le explicó que esto se llama terapia con muñecas y que podía ayudar con el proceso de recuperación emocional. Al igual que los peluches pueden ayudarnos a superar el dolor por la pérdida de una mascota. Esta terapia está científicamente reconocida, así que el médico le aconsejó que no se preocupara demasiado. Desde entonces Rosie ha llevado a la pequeña Mai de compras y a pasear por la playa. Los tres parecían una familia feliz. La vida transcurría tranquilamente hasta que un día Rosie descubrió que estaba embarazada. Poco después, dio a luz a una niña sana a la que llamó Lan. A partir de ese momento, toda la casa giraba en torno a la bebé, mientras que la muñeca quedó dejada de lado. Las fotos de la pared fueron reemplazadas gradualmente, como si el pasado nunca hubiera existido. En realidad Rosie no tiró la muñeca a propósito, simplemente se olvidó de ella, por accidente. La encontró por casualidad entre un montón de peluches y la colocó junto a Lan. Inesperadamente, la bebé dio un grito ahogado y lloró. Rosie y su suegra entraron corriendo a la habitación asustadas. Ante sus ojos, la muñeca estaba encima de la niña. El cuello de la bebé estaba arañado, y sangraba por culpa de un mechón de pelo. Suzuki volvió a guardar la muñeca en su caja, y la escondieron en lo profundo del armario. El tiempo voló y pasaron 5 años, Lan era ahora una niña muy inquieta. Mientras buscaba una canica perdida, se metió en el armario y encontró la muñeca por casualidad. Lan la llamó a ella e insistió tercamente en que su madre la dejara jugar con ella. Rosie notó que el pelo y las uñas de la muñeca parecían haber crecido. Sintió un ligero escalofrío, pero rápidamente desechó esos pensamientos. Pero a partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. Rosie notó que Lan hablaba sola con frecuencia. Una noche se metió en la cama junto a su madre y le dijo que la muñeca la lastimaba. Dijo que la muñeca tenía celos de ella, y decía que no era justo que solo Lan recibiera amor en esta casa. Rosie pensó que solo era la imaginación de una niña. Al día siguiente, Lan invitó a su compañera de clase Rena a su casa a jugar, y le presumió que tenía una muñeca parlante. Rena no le creyó y le dobló el brazo a la muñeca, lo que hizo que Lan se enfadara muchísimo.
De repente Rena pegó un grito, rompió a llorar, y corrió a contárselo a su madre. En su brazo se veían claramente marcas rojas de mordeduras. Lan dijo que había sido Aya, pero nadie le creyó. Su madre la obligó a pedir disculpas a su amiga. Al día siguiente Rosie entró en la habitación de Lan, y vio fotos antiguas de Mai, pero el rostro de Mai estaba tachado con negro. Lan volvió a culpar a Aya, pero su madre no le creyó, y la regañó por mentirosa. Durante el forcejeo, Lan se enfadó tanto que le dio un mordisco en la mano a su madre. En la escuela, la profesora tranquilizó a Rosie diciéndole que solo era la imaginación de una niña. Le enseñó a Rosie los extraños y perturbadores dibujos que Lan había hecho. Una imagen mostraba a dos personas colgadas flotando en el aire, otra parecía un bebé, en una olla de agua hirviendo. Esa noche Rosie sintió vagamente que alguien se metía en la cama, para acostarse a su lado. Pensó que era su hija, pero al abrir los ojos, se pegó un susto tremendo. Rosie empezó a sentir miedo, pero Suzuki pensó que su esposa estaba imaginando cosas por el miedo. Dijo que probablemente Lan había sido traviesa, y la había puesto en la cama. Después de despedir a Lan para que fuera a la escuela, metió la muñeca en una bolsa, y la tiró inmediatamente a la basura. ¿Quién iba a imaginar que, poco después, la encontró sentada como si nada dentro de la casa? Asustada y desesperada Rosie perdió el control, se lanzó a golpear la muñeca repetidamente. Cuando se dio la vuelta, vio a la muñeca sentada en la habitación mirando hacia afuera, mientras que la pequeña Lan había quedado inconsciente por los golpes. En ese momento se despertó sobresaltada, resultó que solo había sido una pesadilla. Abrió la puerta y encontró la muñeca justo delante de la entrada de su casa. Resultó que se la habían devuelto porque había tirado basura voluminosa fuera de las normas. Rosie abrazó la muñeca de inmediato y corrió al camión de la basura, suplicándoles que se la llevaran por favor. El trabajador descubrió que la muñeca se había caído al suelo, la recogió y la metió en la máquina. Poco después resonó la sirena de una ambulancia con fuerza. Rosie tuvo un mal presentimiento. Salió corriendo a ver y descubrió que el recolector de basura había sido succionado por la trituradora. Justo después Lan, haciendo un puchero, salió de entre la basura. Rosie vio el vídeo y pensó que la muñeca estaba hablando con Lan. Pero su marido no le creyó eso, empezó a pensar que la que no estaba bien era Rosie. Decidió hospitalizar a Rosie durante un tiempo para estabilizar su mente. En cuanto a Lan, fue enviada temporalmente a casa de su abuela para quedarse un tiempo. Rosie entró en pánico total al enterarse de que su hija se había llevado la muñeca a casa de su abuela. Suzuki contactó con un templo de gran prestigio. Tomó una foto de la caja que contenía la muñeca y la envió al templo. Notó la inscripción grabada en la caja: esta era una muñeca antigua, la hija del señor Kokichi Yasumoto. Buscó en internet y descubrió que Kokichi Yasumoto era un famoso artesano de muñecas. En ese momento, la persona del templo llamó con una voz aterrorizada, diciendo que debían cremar la muñeca de inmediato. A la mañana siguiente, irían en persona a recogerla. Suzuki encontró un vídeo de un grupo de youtubers. En el vídeo, contaban que ese año, la hija del artesano Kokichi había desaparecido misteriosamente. Más tarde su esposa comenzó a creer que la querida muñeca Aya era su hija. Cuando ella murió, la muñeca fue enterrada junto a ella. Se rumoreaba que la muñeca se había salido sola de la tumba y andaba deambulando. El grupo de youtubers fue muy entusiasmado a la isla natal del artesano Kokichi para buscar a la muñeca fantasma. La abuela acostó a Lan y fue a la habitación de afuera a ver la televisión. ¿Quién iba a decir que un momento después vio que la niña se había despertado y saltó directamente sobre su espalda? Al cargar a Lan en la espalda para llevarla a la cama, pero sorpresa, vio a la pequeña Lan todavía dormida en la cama. Entonces, ¿quién era la persona que estaba en su espalda? La abuela entró en pánico, guardó la muñeca en el trastero y llamó a Suzuki. Suzuki volvió a ver el vídeo de Lan hablando con la muñeca. En él, la niña mencionaba el distrito de Kurakawa, en la prefectura de Niigata. Y ese era exactamente el pueblo natal del artesano Kokichi. La extraña coincidencia le heló la sangre a Suzuki.
Preocupado, decidió ir a casa de su madre. Justo cuando colgó, la abuela oyó un ruido extraño. Abrió la puerta y descubrió que la aspiradora robot era la culpable. Pero el problema era, ¿dónde estaba la muñeca? Entró corriendo en la habitación de Lan y encontró la cama vacía, la ventana abierta. Salió corriendo asustada a buscar a su nieta. Un transeúnte dijo que acababa de ver a dos niñas caminando de la mano, por el puente. Corrió hacia el lugar y vio la silueta de alguien que parecía Lan, sentada en la barandilla. La llamó por su nombre mientras se acercaba lentamente, cuando de repente, la niña saltó hacia abajo. Suzuki llegó pero no encontró a su madre en casa, solo a Lan, que permanecía en silencio, con la muñeca en brazos. Preguntó dónde estaba su abuela, pero la niña solo lo miró sin responder ni una palabra. En ese momento, la policía trajo de vuelta a la abuela. En el vídeo borroso, se ve a la abuela corriendo a abrazar a una niña, mientras otra niña se abalanza sobre ella para morderla. Al día siguiente, un hombre rapado del templo vino a llevarse la muñeca. La envolvió cuidadosamente en una tela, y la volvió a guardar en la caja. Suzuki quiso preguntarle sobre su historia, pero él solo le dio respuestas vagas. Exactamente a las 10 de la mañana, Suzuki llegó al templo. No solo ella, sino muchas otras muñecas serían incineradas. Dos grandes maestros recitaron solemnemente oraciones, mientras los demás encendían el fuego. Las llamas se avivaron rápidamente reduciéndolas a cenizas. Suzuki grabó la escena y se la mostró a su esposa. Pero ninguno de los dos sabía que Aya no había sido incinerada. El hombre rapado conocía la historia de la muñeca, así que la intercambió en secreto por otra, y la llevó a una tienda de antigüedades, para venderla. El dueño de la tienda la examinó cuidadosamente, y confirmó que era una obra del artesano Kokichi. La valoró en unos 100.000 yenes, pero el hombre consideró que el precio era demasiado bajo. ¿Quién iba a imaginar que a mitad del camino, sintió de repente náuseas intensas, de su boca salían sin cesar mechones de pelo empapados? Tropezó y cayó por la escalera mecánica, la caja que contenía la muñeca se hizo añicos. El hombre rapado fue trasladado de urgencia al hospital, donde trabajaba Suzuki. Justo después el abad en persona, trajo la muñeca para devolvérsela a él. Se disculpó por las cosas desafortunadas. El monje le aconsejó que buscara a un verdadero experto de las muñecas. Suzuki contactó de inmediato con el experto, que le recomendó el abad. Al escuchar el teléfono, él le dijo, no dejar que nadie tocara la muñeca. Pero en cuanto colgó, una colega alzó a la muñeca, con total naturalidad. Ella dijo haber oído un crujido que salía del interior. Suzuki la sacudió suavemente y cayó un objeto blanco. Aunque sabía que esto era absurdo, le pidió a su colega que le hiciera una radiografía a la muñeca. Los resultados les helaron la sangre a ambos, dentro había un esqueleto de un niño. En ese momento llegó Rossi, y lo presenció todo. El policía, que no creía en fantasmas ni demonios, exigió confiscar la muñeca para llevarla a investigar. Ya demasiado cansado, accedió a entregarla. Cuando salieron, llegó el experto en purificación de muñecas. Kanda advirtió que esto no era algo que la policía pudiera manejar. La policía no creía en absoluto. Entonces Kanda les dijo a los esposos que subieran a su coche, para seguir al vehículo del policía. En el camino Kanda afirmó que, lo que habían experimentado, no era una ilusión. Señaló los hechizos dibujados en el exterior de la caja y explicó, hay que darle la vuelta, para leer la escritura en ella. Dejen que el poder místico la envuelva y regrese a su origen. En ese momento se vieron obligados a detenerse, ante un semáforo en rojo. El policía continuó conduciendo hacia el túnel, y cuando se giró, de repente, la muñeca no estaba. Una niña apareció justo delante del coche, el policía entró en pánico y salió para comprobar, pero no vio a nadie. Cuando se agachó vio que la niña había quedado atrapada entre las ruedas, rápidamente, dio marcha atrás para salvarla. Cuando los tres los alcanzaron, encontraron al policía abrazando la muñeca y sollozando, como un loco. Kanda recitó un conjuro y golpeó al policía en la espalda.
Luego usó una maleta especial y encerró bajo llave a la muñeca. Los tres fueron a ver a un coleccionista de muñecas. El coleccionista había estudiado con mucho cuidado las muñecas del artesano Kokichi. En cuanto vio a Aya, él confirmó que era una creación de Kokichi. Entonces comenzó a relatar una historia que había presenciado personalmente. Ese año un hombre diciendo ser Kokichi se entregó en la comisaría, con una historia increíble. Los aldeanos decían que su hija Aya había desaparecido, pero él insistía en que eso no era verdad. Aya nació tan débil, que no podía salir de casa. Su esposa Teko, impulsada por el inmenso amor a su hija, buscó la muerte junto a ella. Pero el intento fracasó, solo Aya murió, mientras que Teko sobrevivió. Para ocultar el crimen de su esposa, Kokichi hizo cosas que nadie se atrevería a imaginar. Cubrió los huesos de Aya con una capa de arcilla, injertándole cabello y uñas, para ocultar el cuerpo. Años más tarde, según la última voluntad de Teko, la muñeca fue colocada en su ataúd, enterrada en la isla Kanagi. El coleccionista contó que fue a la isla para comprobarlo, la tumba de Teko seguía allí, pero la muñeca había desaparecido. Él supuso que alguien la había robado. Roshi le pidió ayuda a Kanda para devolver la muñeca a su madre. Como madre, Roshi creía que Aya y Teko debían desear mucho reunirse. Sin embargo, la isla Kanajima había cambiado con el tiempo. Suzuki se acordó del grupo de youtubers que fue a la isla a buscar la muñeca. Seguramente tendrían información sobre la tumba. Sin embargo, al ver el vídeo, Kanda descubrió que al subir a la isla había una persona con una camisa roja, pero al irse, ya no se veía a esa persona. Esa noche llegaron a un pequeño pueblo cerca de la isla, y alquilaron una posada vieja. Sin esperar a que amaneciera, Kanda realizó de inmediato el ritual, para encontrar la tumba esa misma noche. Extendió el mapa en el suelo, colocó encima un peso atado a una cuerda, y comenzó a murmurar conjuros. El peso se movió repentinamente por sí solo, recorriendo lentamente el mapa en círculos, antes de detenerse en un punto. Escanearon esa ubicación, la ampliaron 3 veces y la imprimieron. De repente toda la casa tembló violentamente como si hubiera un terremoto. Kanda, asustado, cerró de golpe la maleta, que contenía la muñeca. La vela se apagó y todo quedó a oscuras. Según las palabras de Kanda, Roshi sacó rápidamente su cámara. Bajo la luz del flash, divisaron la muñeca con su rostro grotesco y deformado. Gracias a que Roshi mantuvo la luz del flash encendida, Suzuki localizó la muñeca y la metió rápidamente en una bolsa de tela. Kanda colocó un amuleto en la bolsa, pero la muñeca lo embistió y lo hizo volar. Por suerte las luces volvieron a encenderse de repente, y la muñeca dejó de forcejear. Sin embargo, Kanda también se clavó un clavo en el pie. A la mañana siguiente, debido a su herido, Kanda no pudo ir a buscar la tumba. Solo la pareja Suzuki partió. Él le dio a Suzuki un detector de metales, como era costumbre, enterrar 6 monedas junto con el ataúd. Para ir a la isla de Kanajima, solo había un sendero arenoso. Cada día al bajar la marea, el sendero quedaba al descubierto, y solo tenían exactamente 2 horas para regresar. Sin mucha demora, llegaron a la zona marcada. Suzuki encendió el detector de metales y escaneó el área, pero no había señal. La marea subía dejándoles solo 30 minutos. Justo cuando ambos estaban a punto de perder la esperanza, el detector emitió un pitido repentino. La pareja comenzó a cavar frenéticamente. Apareció una tumba. Tras confirmarlo, juntaron las manos en oración, y colocaron con cuidado la muñeca Aya junto a su madre. En ese instante Roshi dejó caer la foto de Mai. Suzuki apresuró a su esposa para irse de inmediato, pero ella intentó recoger la foto. Roshi cayó a la tumba y la muñeca aprovechó para saltar. Entró en pánico e intentó trepar, pero la muñeca la agarró de la pierna. Por suerte, con la ayuda de Suzuki, Roshi finalmente logró escapar. Parecía que ya estaban a salvo. ¿Quién iba a decir que la muñeca volvió a agarrar el pelo, tirándola hacia abajo? En ese momento de vida o muerte, Roshi rompió la foto con astucia, y usó un trozo de cristal para cortarse el pelo. Luego ambos regresaron a casa, la pequeña Lan corrió feliz a abrazar a su madre.
Pero el abrazo se hizo cada vez más fuerte, tanto que Rosie no podía respirar. Se miró asustada en el espejo y se dio cuenta de que, quien la abrazaba no era Lan, sino Aya. Al mismo tiempo, Suzuki vio a Lan atrapada dentro de la lavadora. Entró en pánico y golpeó repetidamente, con una pala para rescatar a Lan. Pero resultó ser solo una alucinación, Rosie seguía atrapada en la tumba. Solo cuando rompió la puerta de la lavadora, Suzuki se dio cuenta de que era Mai, no Lan. La niña lo llevó hasta donde Rosie estaba siendo estrangulada por la muñeca, retiró suavemente la muñeca, y se la llevó a rastras. Rosie la llamó, pero la niña solo negó con la cabeza, y se llevó a Aya. Rosie intentó perseguirlas, pero Suzuki logró detenerla. En ese preciso instante, ella quedó verdaderamente liberada de la tumba. Quizás fue el espíritu de Mai el que salvó a sus padres. Todo parecía un final perfecto. Pero los padres de Suzuki fueron a ver a Kanda, diciendo que no habían podido contactar a la pareja, durante más de una semana. Cuando los tres llegaron a la casa, encontraron 3 porciones de comida en la mesa, 2 estaban consumidas, solo la porción de Lan permanecía intacta. Kanda descubrió algo espeluznante, en el vídeo en que Lan hablaba con la muñeca, parecía que Aya quería cambiar de madre con Lan. Resultó que la muñeca odiaba mucho a su madre. No debieron haber llevado a Aya de vuelta con su madre. Mientras tanto la pareja Suzuki paseaba felizmente con su hija, sin saber que, la muñeca Aya ya había ocupado el lugar de Lan. ¿Dónde está la pequeña Lan ahora? Deja tu respuesta en los comentarios.